¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy día vamos a hablar sobre la teoría de order blocks o order blocks y seguramente vas a ver información, pero esta información que te voy a comentar te va a ayudar mucho a definir y a que encuentres los verdaderos order blocks, los que son correctos y en los cuales personalmente yo opero bastante, ¿ok? Entonces tenemos, cuando tenemos un fractal, que ya es en uno de los videos anteriores ya te he mostrado esto, tenemos un mínimo acá abajo y tenemos un máximo. Cuando el precio viene a tomar liquidez, es muy posible que llegue a una zona donde hay un order block, ¿ya? Y de esta zona, una vez que el precio llega, pues continúa el movimiento, haciendo un rompimiento de la estructura acá. Encontrar este order block es la clave para poder tener operaciones ganadoras, porque si tú sabes cuál es la zona donde probablemente se va a dar la operativa, pues tienes muchas más opciones de ganar. Ahora, quiero centrarme en esta zona que vamos a ver cómo tiene que ser el order block. Ya, la mayoría de que he estado viendo, la mayoría de los educadores te enseña que el order block es el último, la última vela bajista antes de un movimiento alcista. Eso es lo que te dicen, ¿no? Entonces te dicen busca la última vela bajista antes del movimiento alcista y ese es el order block. Y en muchos casos sí, ese es el order block, pero en otros casos vas a ver que el mercado no llega hasta acá y el precio llega a una zona y pues de esta zona se va y te deja esa última vela ahí en espera. Entonces quiero mostrarles cómo es que funciona y cómo puedes identificar un verdadero order block. Y en esas zonas es donde tú vas a esperar las operaciones. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Número 1, el precio tiene el order block, saca liquidez. Aquí está, te voy a mostrar esto. Mira, posiblemente tú aquí tengas un movimiento de esta manera. Vas a tener esto y el precio luego va haciendo esto. Ok, ahí. Lo primero que va a hacer para que tú tengas un order block válido, lo primero que hace el precio es venir a sacar liquidez de una zona, ¿no? Aquí te estoy poniendo un ejemplo, aquí tengo un alto y estoy poniendo que el precio acá está viniendo y está sacando liquidez porque está yendo por encima de ese alto anterior. Okay, entonces lo primero que tú tienes que saber es que el order block, una vez que se está formando el order block, tiene que sacar liquidez, vamos a poner acá, de una zona válida. De una zona o de un alto mínimo, puede ser esto un gap, pueden ser diferentes cosas que ya vamos a ir hablando sobre cuál es la liquidez que estamos buscando. Pero tiene que sacar liquidez de una zona. Okay. Una vez que saca liquidez de una zona, llega al punto, llega a la zona y obviamente puede ir por encima, puede ser una mecha, esto puede ser una mecha, este extremo de acá puede ser una mecha o puede ser una vela con cuerpo, no importa, lo importante es que vaya por encima de esta zona de liquidez. Una vez va por encima de esta zona de liquidez, aquí se tiene que dar un cambio en la estructura. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta del cambio de la estructura y cuál es el cambio de la estructura válido? Primero, que tienes que identificar este último movimiento, cómo ha ido la estructura. Tú vas a ir viendo que tienes un mínimo, tienes un máximo, tienes un mínimo, tienes un máximo, y no te olvides que estos máximos y estos mínimos son swing high y swing low. Ya, si tal vez conoces ese concepto, ya tú sabes a qué me refiero. Y si no sabes qué es un swing high y un swing low, también voy a subir otro video con esa información. Pero lo importante es que tú veas que acá hay máximos y mínimos, que el precio me va haciendo
va haciendo esto, va subiendo, va subiendo. Y justamente este último mínimo de acá es el que rompe y el que toma la liquidez acá arriba, y obviamente también me va a tomar liquidez acá. Este punto, una vez que el precio está por encima, tiene que ser roto, ¿ok? Y esta ruptura, porque aquí hay un cambio de estructura, esta ruptura tiene que ser enérgica. Tiene que ser un rompimiento enérgico. Ya, acá lo vamos a notar. Tiene que ser con mucha fuerza. Y lo más importante de esta ruptura es que te tiene que dejar un gap, un fair value gap. Aquí te estoy poniendo como ejemplo que tengo un gap. Lo voy a poner amarillo. El gap. FBG o imbalance, depende cómo tú lo llamas. Entonces, en este movimiento que me rompe esta estructura, esto ya tú le puedes poner que este es un choch, un boss, no importa. Cuando te hace este rompimiento de esta estructura, ¿ok? Tiene que haber un gap. Si tú identificas el gap, ¿cuál es el order block? Y aquí va el detalle. Acá te voy a anotar. Tiene que ser enérgico y además debe haber un gap. Esto. Pero ¿cuál es el order block? El order block viene a ser el último movimiento alcista antes de esta caída. Nuevamente te lo repito, el order block viene a ser el último movimiento alcista antes de todo este movimiento bajista que hay, que genera una ruptura, que es un movimiento enérgico y que me deja un fair value gap. Todas estas condiciones tienen que darse para que tú digas, este es un order block válido. Este es el order block donde yo después voy a estar operando. Es importante que tengas eso en detalle. Este último movimiento, ese es el order block. ¿Ya? Entonces, cuando tú tomas todo esto como un order block, puedes ponerlo como si fuera una vela alcista, antes de que comenzó todo este movimiento bajista. Y es muy posible que luego el order block, el precio, vuelva a la zona del order block, ya, venga a llenar una parte del gap que te ha dejado, y una vez esté en esta zona, pues el precio sigue el movimiento. Este movimiento que ustedes ven acá, cuando el precio entra al order block, quiero que lo tengas muy en cuenta. Puede llegar al inicio del order block. Ese es el inicio donde está empezando el order block. Acá lo vamos a poner ya. O puede llegar a la mitad del order block. 50% del order block. Aquí está, 50% del order block. Entonces tu entrada puede estar acá, en el 50, o ya esta zona ya es la zona donde tú esperando al precio para que te dé una confirmación acá y puedas entrar nuevamente al mercado en una venta. ¿Ok? Pero estos son los requisitos que tiene que tener el order block. Lo vamos a anotar nuevamente acá. ¿Qué tiene que haber para que sea un order block válido? Vamos a poner aquí un order block válido. Número 1, tiene que tomar liquidez de un alto o bajo anterior. Ok. No solamente es un alto o un bajo, puede ser
También un gap puede ser alguna zona de liquidez. Vamos a ponerlo y lo vamos a poner acá. Zona de liquidez. Para que tú eso lo tengas en cuenta. Ok, el segundo punto es que tiene que haber, luego de la toma de liquidez obviamente, tiene que haber un cambio en la estructura. Ok, y el movimiento tiene que ser enérgico. Tres, sí o sí tiene que haber un fair value gap. Debe dejar un gap en el mercado, ahí en el order block. ¿Y cuál es el order block? El último movimiento alcista. Vamos a poner acá alcista, bajista. Todo es antes del movimiento fuerte. Ok. Estos son cuáles serían los requisitos para tener un order block válido. Ok, nuevamente viene saca liquidez de algún punto importante. Ok, una vez saca liquidez, tengo aquí el cambio de la estructura, tengo este mínimo que me hace un máximo, que es el que toma la liquidez de este punto de acá y también de este punto de acá, y tiene que hacerme el cambio de la estructura aquí con fuerza, con violencia. En este movimiento que hace el precio, tiene que dejarme un gap, un fair value gap. ¿Y cuál sería el order block? El último movimiento alcista antes de este movimiento bajista. El último movimiento, ¿ok? Algunas veces coincide con que es una vela. Y por eso algunas veces te va a dar que esa vela coincide con el order block y esa es la entrada. Pero algunas veces es todo el movimiento y tienes que tener eso en cuenta, porque una vez llegue el precio a esa zona, quizás no llegue hasta la última vela bajista, sino, perdón, hasta la última vela de acá, sino va a estar llegando a alguna parte del order block, saca la liquidez y continúa el movimiento. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Pues uno puede ir viendo, no importa las temporalidades, porque tú vas a encontrar order blocks en 1 hora, en 4 horas, en un día, en 15 minutos, depende cómo estás operando. ¿Ya? Lo importante es de que tú veas cómo funciona esto. Miren, aquí tenemos un order block. Por ejemplo, aquí tengo un movimiento que el precio viene bajista, va haciendo me va haciendo estructuras bajistas. Y en este punto, ¿qué pasa? Cuando tengo este retroceso, el precio viene y saca liquidez acá. Vamos a irnos un poquito más para acá. Ok. Entonces de acá el precio me está sacando liquidez. Está sacando liquidez de este punto de acá atrás. Aquí. Está sacando liquidez. Ya tengo el primer requisito. Una vez saca la liquidez, mira que la liquidez, o sea, está sacando con una mecha. A veces puede ser un poco más, pueden ser una vela y después lo importante es que me haga el cambio de la estructura. Aquí tengo un rompimiento, cambio de la estructura. ¿Ya? Y hay un gap aquí. ¿Es un movimiento fuerte? Sí, aquí tengo un movimiento y hay un gap. ¿Cuál sería el gap? Lo tengo acá. Todo esto es el gap. Lo vamos a poner. Todo eso es el gap. Ok. Tengo el movimiento fuerte. Luego el precio retorna. ¿Y cuál sería el order block? Bueno, el order block, como les estoy explicando, viene a ser el último movimiento alcista antes del movimiento bajista. Entonces el order block viene a ser todo esto de acá. Todo esto de acá. Todo este movimiento. Ok.
Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una temporalidad, estamos en una temporalidad de 4 horas. Sin embargo, podemos ir a temporalidades menores. Y aquí hay otro ejemplo antes de que pasemos a una temporalidad menor. Luego, qué hace el precio? Nuevamente viene este movimiento de acá, que ustedes ven, este movimiento de acá, está sacando liquidez de aquí. Y también me está haciendo un rompimiento de la estructura. ¿Ok? ¿Cómo ven este movimiento? ¿Es enérgico? Por supuesto. Miren cómo va rompiendo y me va dejando un gap. Aquí tengo un gap. Ese es el gap. Entonces yo me doy cuenta que este es el movimiento fuerte. ¿Y cuál sería el order block? Todo este movimiento alcista antes del movimiento bajista. Todo esto es el order block. Entonces, una vez el precio llega aquí a la zona del order block, lo voy a poner como si fuera una vela, solo una vela verde. Una vez el precio llega a esa zona, miren como el precio no llega al gap, no llega ni al 50% del order block, sino que llega y continúa el movimiento y continúa con la dirección. Y es así que tú puedes ir identificando los order blocks. Ok, miren acá también. Aquí que tengo una toma de liquidez aquí. Y tengo un movimiento con fuerza hasta este punto de acá. ¿Tengo un gap? Sí, tengo un gap. Esta línea amarilla. Ese es el gap. ¿Cuál es el order block? Viene a ser todo esto el order block. El último movimiento alcista antes de ese movimiento bajista. Entonces ya el precio ha entrado a la zona del order block. Ya es posible que acá tenga un rechazo y continúe el movimiento, porque aquí me está dejando liquidez. Entonces para mí esa es la dirección en este momento del precio. Ok, perfecto. Entonces este video es muy corto, pero tiene bastante información. Vamos a buscar un ejemplo más. Vamos a buscar un ejemplo más. Muy bien, aquí tengo un ejemplo, miren. Acá tengo una toma de liquidez. El precio está sacando liquidez con unas mechitas. Y luego de sacar la liquidez está haciendo un rompimiento en la estructura. Este movimiento tiene un gap. Esa es la pregunta. Siempre uno tiene que estar atento. Y sí, tiene un gap acá. Ahí tiene un gap. Ok, entonces ese es el gap. Si tengo ya las dos condiciones, toma liquidez, rompe estructura y hay un gap, ¿cuál sería el order block? Bueno, el order block sería el último movimiento alcista antes de que comenzó la caída que me causó el rompimiento. Ok, entonces todo esto es el order block. Todo eso es el order block. ¿Qué hace acá el precio? Nuevamente, una vez el precio hace el rompimiento de la estructura, hace un retroceso y nuevamente el precio acá, aquí tengo una toma de liquidez y este alto que está entrando a la mitad y está entrando aquí al gap. Si se dan cuenta, aquí tengo el gap que había marcado del order block, llega ahí al gap. También a su vez este alto está tomando liquidez de todo esto de acá, de este de acá, de este de acá. Entonces este máximo está tomando liquidez de altos importantes. Aquí está. Perfecto. Luego esto, ¿qué pasa? Hace un rompimiento de la estructura. Aquí tengo un rompimiento de estructura. ¿Ya? Y aquí tengo un gap. Tengo un gap acá. Ese es el gap. ¿Ya?
tengo toma de liquidez, tengo rompimiento de estructura con un gap. ¿Y cuál sería el order block? El último movimiento alcista antes de que comenzó el movimiento bajista. Entonces todo esto es el order block. Y nuevamente el precio, miren cómo se va moviendo. Vamos a hacer así. Miren cómo va haciendo. Aquí ya en el gap llega al order block, mitad del order block. Y a la vez que hace esto, esta mecha saca liquidez aquí de un alto importante. Está sacando liquidez también de acá. Y está sacando liquidez del gap. Este es un gap, no se olviden. Y a la vez está haciendo un rompimiento aquí de la estructura. ¿Tengo aquí algún otro gap que sea visible? Sí, lo tengo acá. Ok. Ese es el gap. ¿Cuál sería el order block? Este último movimiento alcista antes del movimiento bajista con el gap. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el precio? Empieza a subir. Llega al gap. Y me está haciendo nuevamente otro rompimiento de la estructura, toma de liquidez y aquí deja otro gap. Y así es como el precio se va moviendo. ¿Cuál sería el order block? Esta zona de acá. Ok. Todo esto no es el order block. Todo esto es el order block. Por eso el precio está ahí. Y bien, esa es la forma correcta de marcar los order blocks. Entonces son zonas súper importantes porque ahí es donde está la liquidez. Ahí es donde uno puede tener operaciones y verdaderamente tener este tipo de movimientos. Simplemente es que aprendas a identificar los gaps, aprendas a identificar los rompimientos, la toma de liquidez. Una vez practiques tu ojo para ver esto, cuando entres al mercado pues vas a estar viendo los order blocks con más claridad y vas a ver que cuando el precio llega a la zona interactúa con el order block y da movimientos espectaculares. Ok, espero este video te haya gustado. Vamos a estar subiendo la continuación de esto y de otros más para completar lo que es un pequeño curso gratuito que sea de aporte para toda la comunidad. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo video.